En tiempos de lucha se alzó Madero, un apóstol de democracia puro y sincero. Contra la opresión levantó su voz, por un México libre fue nuestra elección. Francisco Madero, un faro de luz contra la tiranía, su lucha conduce. Aunque cayó en la tragedia dolorosa, su legado en la historia es grandioso. De Parras de la Fuente, su origen noble, con fuerza y valor, tomó el mando. Francisco I. Madero fue una figura clave en la historia de México, conocido por su papel en la Revolución Mexicana y por su liderazgo en la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Nació un 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila, México. Provenía de una familia adinerada y educada. Con estudios en Estados Unidos y Europa, adquirió ideas democráticas y liberales. En 1908 comenzó a criticar abiertamente la dictadura de Porfirio Díaz, promoviendo ideas de democracia y justicia social. En 1910 lanza la convocatoria para la dictadura presidencial, siendo uno de los opositores a Díaz. En 1910, Madero llamó a la lucha contra la dictadura organizando el Plan de San Luis desde San Antonio, Texas, que exhortaba a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año. Su movimiento fue una clave para el inicio de la Revolución Mexicana, que buscaba reformas políticas, sociales y económicas. Tras la renuncia de Porfirio Díaz en 1911, Madero fue elegido presidente en las elecciones democráticas de 1911. Durante su mandato intentó implementar reformas democráticas, pero enfrentó resistencia y conflictos internos. Su gobierno fue inestable y enfrentó golpes de Estado y conspiraciones. En 1913 fue derrocado en el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Fue arrestado y posteriormente asesinado en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913, en un complot liderado por Victoriano Huerta. Madero es considerado un mártir y un símbolo de lucha por la democracia en México. Su pensamiento y acciones inspiraron posteriormente movimientos y líderes revolucionarios en el país. ¿Qué hay? ¿Cómo está, banda? Ya estamos en una aventura más. El día de hoy empezamos una nueva serie y me encuentro en la calle Nueva con el presidente Francisco I. Madero. Tienen una placa de Francisco I. Madero aquí en la calle Nueva. Ahí les voy a poner la dirección para que si ustedes quieren ver. El revolucionario Francisco I. Madero y presidente mexicano, conocido como el apóstol de la democracia, nacido en 1873 en el seno de una familia prominente con contactos estables en Texas. Madero se opuso al gobierno mexicano de Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales de 1910. Díaz ordenó su arresto en San Luis Potosí. Tras su liberación bajo fianza, Madero escapó cruzando la frontera a Estados Unidos por Laredo. Se trasladó a San Antonio, escogiendo este emplazamiento antiguo del antiguo Hotel Hutchinson como cuartel general. Aquí escribió el Plan de San Luis Potosí, un influyente documento que propulsaba el cambio político en México. Más tarde, Madero se trasladó a Nueva Orleans y después de Dallas, antes de regresar a México, donde una gran rebelión había comenzado en noviembre. San Antonio continuó siendo centro de operaciones vital de Madero. Llegó a ser presidente en 1911, pero fue derrocado en un golpe de Estado por Victoriano Huerta y posteriormente asesinado, como muchos conocemos, como la Decena Trágica. Estoy tratando de comenzar esta serie donde aquí Francisco Madero anduvo. Muchos no saben quizás o nunca nos lo contaron en la escuela de que Francisco I. Madero desde aquí, desde San Antonio, dirigió el Plan de San Luis para derrocar al presidente Porfirio Díaz. Acuérdense, su frase más selecta es sufragio efectivo, no reelección, el cual creó el partido antireeleccionista. Tengo varias direcciones donde se habitó su hermano, su esposa. Muchas ya no existen, muchas ya les cambiaron la calle, otras ya fueron remodeladas, pero seguimos buscando la historia de la revolución. Pero este es un lugar que a lo mejor muchos ya tienen por abandonado. Sin embargo, esto fue desde aquí, dirigió todo el plan de San Luis para derrocar al presidente Porfirio Díaz. Se dice que escapó, fue arrestado en San Luis Potosí por una revuelta que en Monterrey ya había incurrido en un altercado y que había hecho prácticamente
una revuelta. Prácticamente fue Porfirio Díaz quien lo encarceló porque sabía que iba a perder las elecciones y él no quería soltar el poder. Entonces lo arrestan, pero en San Luis Potosí se vistió de ferrocarrilero, lo ayudaron a escapar muchos de sus seguidores y llegó hasta San Antonio, donde estoy parado exactamente aquí. Y aquí se encuentra la estatua de Francisco I. Madero. Vamos a comenzar esta nueva serie acerca de Francisco Madero, uno de los que Pancho Villa fue fiel hasta el final. Incluso lloró en el día de su funeral cuando fue asesinado por un golpe de estado de Victoriano Huerta. También ya recorrimos lo que fue la tumba de Victoriano Huerta en El Paso, Texas, en el cual murió Victoriano Huerta en El Paso, Texas, después de ser exiliado hacia Jamaica. Regresa hacia Estados Unidos, conspira con los alemanes y después de ahí los alemanes se enteran, los Estados Unidos lo arrestan. En Nuevo México lo trasladan a El Paso, Texas, y después del Paso, Texas, muere de cirrosis hepática. Pero bueno, es parte de las aventuras. Prácticamente toda la Revolución Mexicana fue pura traición y poder. Muchos veían una visión, otros querían que fuera socialista México. En fin, realmente toda la revolución siempre ha sido traición y traición. La raíz de todo mal, la ambición al poder, la ambición al dinero y siempre oprimiendo a los más necesitados. Seguimos investigando acerca de Francisco I. Madero. Solo quería traerles este pequeño cortometraje de él. Aquí vamos a llegar donde la esposa de Francisco I. Madero se quedó o se hospedaba prácticamente. Bueno, como pueden ver, pues ya están cambiando todo, ya no existe esa dirección. Es 224 Álamo, que es donde la esposa se quedaba. Me imagino yo que era en este lugar de la villita que está aquí. Me imagino que era este lugar donde la esposa de Francisco I. Madero se quedó cuando fue pues perseguido. Me imagino que es esta casa o será en este pueblo, cualquiera de los dos que sea aquí, puesto que este era lo viejo de San Antonio prácticamente. Entonces ya sea que se quedó aquí o se quedó en esa casa, que también tiene historia esa casa, que es lo que te conecta con el Hemisferia Park. Realmente muchas de las direcciones que me dio, que estuve investigando, muchas ya no existen, muchas ya dejaron de existir. Como pueden ver ustedes, pues ya están remodelando prácticamente San Antonio, lo están desapareciendo. Y como no es una historia esencial de San Antonio, una historia esencial de Estados Unidos, pues prácticamente les vale 2 cacahuates. Vamos a ser sinceros, les vale 2 cacahuates. Pero bueno, aquí es donde se quedaba la esposa de Francisco I. Madero cuando fue perseguido por Porfirio Díaz, y pues desde aquí lo apoyaban. Faltan más direcciones, falta otra que es en el South Presa, que es otra de las direcciones que pude sacar de ahí de la historia de los libros. Entonces el South Presa, hay una donde se quedó, el Main Street, pero déjeme ver, aquí hay otra que es prácticamente, pues vamos siguiendo la historia. Bueno, ya fuimos a esa donde está la estatua, ya lo vieron. En el 421 de South Presa, 421 South Presa, Madero, la esposa vivió, Elizabeth Villarreal de Madero, aquí donde estamos parados. Y falta el hermano de Alfonso Madero, vivió en la 421 South Presa Street. Y después se quedó en la calle Main Street, Main Avenue, me imagino, que es donde está lo de King Williams. Pero vamos a ver, 421 South Presa, para seguir la historia de Francisco I. Madero. Está interesante empezar a seguir la historia. A ver, 421 South Presa, 421 S South Presa, San Antonio, Texas. Y ahí es donde se quedaba hospedado el hermano de Francisco I. Madero. Entonces vamos a checar, a ver si nos da la dirección, porque muchos ya no aparecen. Y a ver si podemos dar. Es parte de la aventura de andar en moto. Y estamos a 7 minutos, pero no sé por qué me pone caminar. Yo no quiero caminar, porque como estamos en el centro y hay muchas calles cerradas, entonces me pone, vamos a ver acá. Bueno, solo ok,
Me regresa, obviamente. Aquí estamos a la vuelta prácticamente. Entonces aquí es donde se quedaba la esposa. La esposa se quedaba prácticamente en este lugar. La esposa se quedaba en este lugar. Y obviamente el hermano de Francisco Villa se iba a quedar cerca. Me imagino que es una de estas casas que están aquí. Yo siento que aquí se quedaba. Porque miren, si ustedes se dan cuenta, es antigua esa casa. O sea, o es esa casa o es en el barrio de La Villita, que es lo antiguo de San Antonio. Ahorita nosotros vamos a buscar lo que es 421 South Presa, donde se quedaba el hermano Alfonso de Madero. Se quedaba ahí. Obviamente se iba a quedar cerca de la familia, porque no solamente era perseguido Francisco Villa, sino toda la familia. Mira, si ustedes pueden ver, son casas antiguas. Entonces, pues era perseguido Francisco y Madero, perdón. Era perseguido Francisco y Madero por Porfirio Díaz, y obviamente pues no solamente él, sino a toda la familia, puesto que Porfirio Díaz era un hombre que no titubeaba y tomaba las decisiones sin piedad. Entonces ahorita está todo revuelto San Antonio porque hay mucha construcción, pero no nos agüitamos y seguimos viendo la historia de Francisco y Madero. Entonces, South Presa. A ver, ¿es aquí South Presa? Ok, aquí es South Presa. Por aquí se quedaba. Ay, papá, que la estoy viendo en la casa. Esta era la casa donde se quedaba. No puede ser. Aquí se quedaba el hermano. 431. Aquí es donde se quedaba el hermano. Mira, aquí tiene. Vamos a ver, porque aquí tiene. ¿Ves? Aquí tiene historia esta casa. A ver, vamos a ver. William and Mary Ann Richard House. La villita de Neighborhood refleja la influencia de los inmigrantes a San Antonio que creció de los españoles que se asentaron aquí en 1760 con los alemanes, suizos y familias francesas. Bueno, prácticamente este es 419 y la calle que estamos buscando es 430. Me imagino que es en la esquina. Bueno, ya no existe la casa, quizás. Este es 431. Es la casa de la esquina. ¿Qué es lo que les digo? Muchos ya dejaron de existir, muchas casas, pero bueno, era más o menos una casa así como se quedaban en aquel tiempo. El hermano de Francisco y Madero se quedaba, el hermano de Francisco y Madero, me imagino que es prácticamente aquí, en este lugar donde ahora es un estacionamiento, que es donde se quedaba el hermano de Francisco y Madero, en lo que se calmaba el asunto allá en México, puesto que pues se tenían ganas, ¿me entiendes? Porfirio Díaz y Francisco Madero, uno que se quería reelegir y ya llevaba 35 años en el poder, y otro que decía que estaba en contra de la reelección. Así que ya no sabemos quién está. Pero bueno, este es otro de los lugares que pueden venir. Es una casa más o menos así. Vamos a buscar, creo que hay otra dirección, pero esa dirección en la 4 que es en la 437 Main Street Avenue, me imagino. Main Avenue podrá ser San Antonio. Esa es que muchas de las casas o muchas de las calles ya les han ido cambiando el nombre, obviamente, pues fue en 1900. Ok, aquí Avenue. Y sí, está dentro de la villita. 437 Main Avenue, que es dentro de aquí. Prácticamente todo lo que se mueve de Francisco Madero, pues aquí se caminaba el vato. Aquí caminaba, aquí se movía. Vamos a ver cómo nos lleva ¿para dónde nos lleva? South Presa, César Chávez, vamos acá. Que prácticamente la última dirección donde se quedó Francisco y Madero fue en la 437. Vamos a meternos por aquí para que vean las casas como eran antiguamente. Aquí, el barrio donde se quedaba Francisco y Madero, si se dan cuenta, eran puras casas antiguas, que son casas que les llamaban las
Las King Williams, aquí están, miren. Estas eran las casas que tenían las King Williams. Estas son donde se quedaba la familia de Francisco y Madero. Creo que ya la vi la casa. A ver, vamos a ver. Vamos a meternos por aquí y salir. Que estamos entrando, estamos saliendo. Vamos a ver. Porque creo que ya vi la casa. De que llegamos, es parte de la aventura. Me encanta la adrenalina. Si es aquí. Bueno, esta es parte de la villita de San Antonio, lo viejo de San Antonio, lo histórico. Vamos a ver. Era 431, este es 335 de Arbor House. O sea, todas son casas antiguas. 401. Sí, no, este es 409, 411, 419, 21, 23. Sí, era esta. Aquí ha de haber estado en la esquina prácticamente, pero pues ya no existe, ya la tumbaron. Ya no existe, ahora es un estacionamiento prácticamente. Y como la historia es mexicana, le vale 2 kilos de cacahuate a los estadounidenses. Porque pues no es algo que les llame la atención. Allá está la King William Historic District. Uy, se me apagó la moto, parece nuevo. Allá están las casas, las King Williams. Ay, perdón. Allá dice que King William History District. Allá están todas las casas nice, las King Williams, que eran de los meros españoles que vinieron en aquel tiempo, toda esa área. Pero nosotros vamos buscando lo que es la casa del hermano, de donde se quedó por última vez Francisco y Madero prácticamente. Porque cuando regresa Francisco y Madero se queda en esa área de lo que es allá, todo lo que es las King Williams. Se queda prácticamente en aquel lado donde están todas las casas que le llaman las King Williams. Pero nosotros vamos buscando la calle Main. La calle Main de aquí de San Antonio. Mira, ya está todo el distrito. Por eso tienen el de para adentro. Son las casas, las King Williams. A ver si me echo una vuelta ahorita que terminemos de buscar la casa de Francisco y Madero, por donde se quedó la última vez. Creo pensar, porque es la única calle que se llama Main Avenue, creo pensar que es aquí donde se quedó, 437 Main Avenue. Quiero pensar que donde fui a la estatua, pues sí, mira, como pueden ver, pues ya son apartamentos. Ya desaparecieron. Uy. Ya desaparecieron prácticamente. Pues prácticamente es aquí. La Main Avenue. Pues prácticamente es aquí. Ya no existe prácticamente la casa donde se quedó Porfirio, Francisco Madero, puesto que han ido remodelando y muchos pues realmente no saben la historia o el contexto que hay detrás, como la casa de Pancho Villa en El Paso. Muchos no saben o pierden el hilo de la historia y prácticamente pues aquí fue. Ahora, si ustedes pueden ver, pues ya construyeron apartamentos, ya no existe, quitaron o borraron prácticamente. No sé si habrán dejado una placa o habrán dejado algún referente, pero bueno, es parte de lo que se tiene que vivir al buscar la historia de aquí. Y les voy a tener un recuento y se las quiero leer bien porque está muy emocionante. Entonces, lo que estuve investigando dice: en San Antonio la familia de Francisco y Madero vivió en el Hutchinson Hotel, que ya no existe, ubicado en el 205 de la calle Garden Street, que ya no existe, durante su exilio en 1910. Además, su esposa Elizabeth Villarreal de Madero residió en el 224 de la calle Alamo Street, que fue donde nos paramos en la villita, donde fuimos, donde está toda la construcción. Y residió en el Álamo, y su hermano Alfonso Madero vivió en el 421 de South Presa, que viene siendo esto, que ahora son unos apartamentos. Madero también regresó a San Antonio para hospedaje, en
en el South Presa fue donde estábamos anteriormente, perdón, que ahora es un estacionamiento. Luego Francisco Madero regresó a San Antonio para hospedarse en la calle King Williams y luego en el 437 de la calle Main Street, que viene siendo esta. Durante su estancia en San Antonio, pues obviamente redactó el plan de Guadalupe, redactó el plan de San Luis, redactó el plan de San Luis. Y pues desde aquí dirigió todo, orquestó todo lo que hizo para poder derrocar a Porfirio Díaz. Desde aquí, obviamente pues ya está todo cambiado, ya no existe esa calle. Vamos a buscar ahora. Los quiero llevar a la King William y cerramos el video ahí. Quiero cerrar el video con las King Williams, en las calles de las King Williams. Obviamente pues aquí se encontraban líderes, venían a visitarlo para empezar a cirar. Mira, si ustedes ven las casas, obviamente hay unas casas padricísimas, pero está cerrado, es privado, porque son casas de lujo. Las King Williams ya ahorita ya son casas de lujo, las hicieron históricas. No sé si me pueda meter, pero mira, qué hermoso, o sea, qué hermosas casas. Déjame, me meto por aquí, creo que sí me puedo meter por aquí. Sí. Estas eran las King Williams, donde últimamente ya residió Francisco y Madero, en estas casas maravillosas. Miren nomás, estas eran las King Williams, prácticamente. Miren nomás. En este barrio, aquí andaba el Pancho y Madero, el Francisco y Madero, mira. Que ahorita valen, las casas estas valen mucho billete. Pero son históricas. Todas estas, miren nomás, qué chulada de casas. Miren nomás. Bueno, unas ya están en remodelación, pero quiero darles la vuelta por aquí para que las vean, mira. Aquí andaba Francisco y Madero. Fueron una de las casas donde se quedaba aquí Francisco y Madero. Y residió antes de regresar a México y tomar la presidencia en 1911. Y después pues ya sabemos lo que ocurrió, la decena trágica, prácticamente falleció. Mira, ese trae una placa, no sé a quién le perteneció. Vamos a poner las intermitentes para que pase la persona. Mira, otra casa, las King Williams, otra casa de las King Williams. Prácticamente, miren nomás, qué chula de casas. Las King Williams. Todo esto. Aquí estuvo el Francisco y Madero. Aquí vivió, en las King Williams. Las casas son hermosas. Vean nomás. Aquí andaba el Francisco y Madero. Miren nomás, chulada de casas. Miren nomás. Esta casa de la esquina, pura mansión, mira. Qué chulada de casas. Mira nomás esta. Esta casa quiero ver qué es, porque tiene historia. Mira, traí ahí una placa. Vamos a ver qué es esa casa. Le digo, aquí prácticamente Francisco y Madero. Mira, esta también tiene otra placa. O sea, todas prácticamente tienen historia. ¿Este qué será? ¿Un museo? Vamos a ver. Aquí viene siendo North Pole Mathis House. Historic American Building Survey. Que viene siendo, mira, histórica. Pero bueno, prácticamente es donde el presidente Francisco y Madero estuvo habitando. Caminó estas calles antes de tomar la presidencia. Desde aquí estableció el plan de San Luis. Y desde aquí dirigió, permíteme, déjame quito. Y pues desde aquí dirigió la revuelta de lo que fue el plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz. Anduvo caminando en estos lugares. De aquí se regresa a México después de haber sido apresado en San Luis por una revuelta o por cargos que nunca existieron. Regresa a México como presidente en 1911. Ocurre la decena trágica.
es asesinado por un golpe de estado de Victoriano Huerta, asesinado con su vicepresidente. Después Victoriano Huerta toma el poder, Pancho Villa llora al saber que su mejor amigo murió, porque Pancho Villa y Francisco Madero tienen una historia cuando iba a ser fusilado, y realmente es cuando Carranza entra en el asunto y firma lo que era el plan de Guadalupe. Y es cuando empieza la revuelta de la revolución y el perseguimiento, se empiezan a traicionar y guaraguara, guaraguara, guaraguara. Pero bueno, el día de hoy nomás les quería traer un poco de lo que era Francisco y Madero, que caminó estas calles, habitó estas calles, y mucha gente a lo mejor no lo sabe, no te lo explican en los libros de historia de México, pero es parte de lo maravilloso de estar investigando. Pero bueno, sin más que decir, señores, espero les haya gustado este corto video y volvemos después con más aventuras. Nos vemos, adiós. ¿A dónde iremos hoy? No lo pienses más. Tanque lleno, candado y maletas. ¿A dónde iremos hoy? No importa, prende tu Harry y toma la carretera. Vámonos en un viaje especial, a donde la moto nos lleve.